¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, amén. Alabemos al Señor una vez más, hermanos. God, we give you the honor and the glory, Jesus. And we thank you for your goodness and your mercy. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this evening. Speak to us tonight. Háblanos, Señor, esta tarde. Hágase, Señor, tu voluntad. Amén, amén, amén. ¿Cuántos están alegres de estar aquí esta noche? Just happy to be here. Can you hear me? We're doing good. Muy agradecidos de estar en la casa del Señor We're very pleased to be in the house of God y de que ustedes están acá con nosotros. and that you are here with us. Yo sé que hay otros que no han podido venir I know there are some that haven't been able to come y los extrañamos, and we miss them. pero gracias por orar por nosotros But thank you for praying for us y esperamos verlos la próxima vez. and we hope to see you next time. Amén. Y gracias a Dios que me ha dado un traductor muy guapo. And thank the Lord that He's given me a very good-looking translator. Amén. Todos digan amén. I got even. Amén. Hermanos, este mensaje que siento esta tarde This message that I feel in my heart tonight nació de la oración was birthed from a place of prayer. cuando por primera vez sabía que íbamos a tener servicios en español When I knew that we'd be having services in Spanish, y trataba de proyectar el futuro de esta iglesia, and I was trying to look ahead to see what God had in store. el futuro suyo como hispano en Calgary. Your future as a Hispanic here in Calgary. Y el tema que se me vino en ese mismo momento es el que siento ahora, And the topic that came to my mind was the very one that I will be dealing with tonight, que el resultado de estos servicios that the end goal of these services van a depender is going to depend, del hambre y la sed que haya en este lugar. it will depend on the hunger and the thirst that is in this place. No hambre de escuchar un mensaje bonito, Not hunger to hear a pretty message, no hambre de saludarnos unos a otros, not hunger to see one another, pero hambre de ver la gloria de Dios en but nuestras vidas. hunger to see the glory of God. Estoy leyendo en el libro de Amós, capítulo 8, We'll be going to the book of Amos, chapter 8, verso 11 al 13. verse 11 to 13. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, Behold, the days come, saith the Lord God, en los cuales enviaré hambre a la tierra, that I will send famine in the land, no hambre de pan, not famine of bread, ni sed de agua, nor thirst of water, sino de oír But of la hearing. palabra de Jehová. hearing the word of the Lord. E irán errantes de mar a mar, And they shall wander from sea to sea, desde el norte hasta el oriente. from the north even to the east. Discurrirán buscando palabra de Jehová They shall run to and fro to seek the word of the Lord, y no la hallarán. and shall not find it. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. In that day shall the fair virgins and the young men faint for thirst. Un verso más antes de sentarse, One more verse before we have a seat. Mateo 5:6. Matthew 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, porque ellos serán saciados. for they shall be filled. Le tengo una pregunta, ¿tiene usted hambre y sed de justicia esta I have a noche? question for you tonight. Are you hungry? Amén. ¿Pueden tomar asiento? You may be seated. Déjeme poner el timer aquí. Let me set my timer. Amén. Estas dos escrituras, Amós y Mateo, These couple of scriptures that we just read in Amos and Matthew
al principio me parece que son contradictorias. They appear to be contradictory at the outset. Amós es una escritura dura. Amos is a very hard scripture. Parece un castigo de Dios al pueblo. It's almost like a punishment from God to his people. El traer hambre y sed To have a thirst que no puede ser saciada. that cannot be satiated. Pero en Mateo nos da otra versión de lo mismo, donde habla que los que tienen hambre y sed But Matthew gives us another rendition of those that have thirst. son bienaventurados y esos serán saciados. They are blessed and they will be filled. ¿Es una maldición o es una bendición? It's a curse or it's a curse. Y esta noche tenemos entonces esas dos opciones. So this evening we have two options. O tenemos servicios mediocres, We can either have mediocre services, servicios en los cuales nos aburrimos, services where we will be bored, servicios en los cuales tenemos que arrastrarnos para venir a la casa de Dios. services where we have to drag ourselves to get to church. O si tenemos hambre y sed de justicia, But if we're hungry and thirsty for righteousness, amén, podemos anticipar venir a we la can casa del anticipate Señor. coming to church. Porque tenemos hambre y sed de ver la gloria de Dios. Because we're hungry and thirsty to see the glory of God. Yo quiero sentir la presencia de Dios en la casa del Señor. I want to feel the glory of God in the house of the Lord. Yo quiero sentir la presencia de Dios en la casa del Señor. I want to feel His presence in this place. Amén. Yo quiero que Dios hable a mi I corazón. want God to speak to me this Yo evening. quiero que Dios cambie mi vida. I want Him to heal my life. Yo quiero que Dios sea real en mi I vida. want God to be real in my life. Yo quiero que Dios sea real en mis hijos. I want God to be real in my family. Amén. Esto no es un Dios anticuado. This is not an No es de la mitología. This is not a mythological God, Pero este es un Dios que vive y permanece para siempre. but He's a God that lives forever. Hay necesidades básicas en la vida. There are basic needs in this place. El aire que respiramos, The air that we breathe, el agua que bebemos, the water that we drink, la comida que comemos, the food that we eat, el descanso. rest. Pero hay otra necesidad que es la más descuidada, But there are other needs that are deeper than those, que es el oír la palabra del Señor. and that is to hear the word of the Lord. No solo de pan vivirá el hombre, Man shall not live by bread alone, mas de toda palabra but by every word que sale de la boca del that Señor. proceeds out of the mouth of God. Usted debe alimentarse de la palabra de Dios, You better feed yourself with the word of porque si God. no va a morir Otherwise, espiritualmente. you will die spiritually. Va a estar frío You'll be espiritualmente. cold. No va a querer orar. You won't want to pray. No va a querer alabar. You won't want to worship. Amén. Pero gracias a Dios por la palabra del Señor, But thank the Lord for His word que this evening aviva mi corazón, that makes you que alive, sacude mi that espíritu. will shake your spirit. Amén. Porque deseamos ver la gloria del Señor. Why don't we? I missed that. Deseamos ver la gloria We del wish Señor. to see the glory of the Lord. Sorry, sir. Forgot about you. Amén. El hambre. Hunger. Y esto en el sentido espiritual, usted piénselo. And this is in the spiritual sense. Es, en lo natural, es una vergüenza tener hambre. In the natural, it's almost Una vergüenza. Una shame. it's a shame. It's almost a shame Amén. Tener hambre. to be hungry. Es difícil admitir cuando tenemos hambre. It's difficult to admit when we're hungry. En El Salvador, In El Salvador, yo era muy jovencito todavía, I was still very young, chavalo, como dice, just a kid. jovencito. Y alguien vino a tocar la puerta de la casa donde vivíamos. And someone came to the door of the house that we were living in. Detrás de nosotros, a una distancia, había una familia muy pobre. Behind the house that we were living in, there was a very poor family.
Y al abrir la puerta, And when I opened the door, me encontré a una niña como de 3 o 4 años, 5 años tal vez. there was a little girl, 3 or 4 years old. La carita sucia, Her face was dirty, pelo sucio, her hair was dirty, vestido roto, her dress was torn, sin zapatos. she had no shoes, Y teníamos nosotros un árbol de limón en el patio. and we had a lemon tree in the backyard. Y ella dice, vengo a ver si me regala un limón. And she said, I came to see if you would give me a lemon. Y yo dije, ¿por qué quieres? And I asked her, why do you want a lemon? Y tenía sus manos atrás And she had her hands behind her back, y me mostró And she lo que showed me. tenía. what she had. Tenía una tortilla con sal She had a tortilla with salt, y quería un poquito de limón and she wanted a little bit of lemon para darle más sabor to a give su it some more, almuerzo. to give it more flavor. Se quedó en mi corazón por años That's been in my heart for years porque me tocó ver la pobreza en ese hogar. because I saw poverty firsthand. Y entre nosotros no nos gusta demostrar el hambre que tenemos por las necesidades de la vida. And among us, it's not always very nice to admit that we're hungry. Pero es la voluntad de Dios, hermanos. Hay beneficios, hay bendiciones en el hambre. But it's the will of God. There are blessings, and they're in hunger. Y yo le quiero hablar esta noche de 5 beneficios del hambre y de la sed. And I want to talk about 5 benefits of hunger this evening. Pero en el libro de Amós que leímos, In the book of Amos that we read, en el mismo capítulo, pero el verso 1, in the same chapter, verse si number usted 1, leyese, va a encontrar de que Dios está enojado con Israel you're going to find that God is angry with Israel. y les está comparando And como And he's comparing them una canasta de frutas maduras. with a basket of ripe fruit. ¿Y qué quiere decir eso? And what does that mean? Lo que les está diciendo es de que se han apartado tanto del Señor, That means that they've walked away from God, que han despreciado la palabra de Dios por tanto tiempo, that they've said no to the word of God for so long, que así como la fruta se madura, that just like the fruit Y se ripens pudre. and it rots, a ese punto ha llegado Israel, Israel is in the very same condition porque se les olvidó Because- la importancia de la palabra de Dios. because they forgot the importance of the word of God. Y es entonces que les envía esta hambre y sed de la palabra, del oír la palabra del Señor. Therefore, he sends thirst and hunger. Usted no puede llegar mucho tiempo sin la palabra de Dios en su vida. You can't go very long without the word of God in your life. Yo no quiero vivir mi matrimonio sin la palabra de Dios en nuestro hogar. I don't want my marriage to be without the word of God. Necesitamos la palabra de Dios We para need- poder we need vivir. the word of God in our lives. Entonces, ellos se habían apartado de la palabra del Señor. So they had departed from the word of God. El hambre es es sentirse necesitado. In hunger, you feel a need. No les estoy hablando de una tortilla con limón, I'm not talking to you about a pero tortilla es with lemon, necesitado de escuchar la palabra de Dios en but nuestras vidas. I'm talking to you about the need of listening to the word of God this evening. El hambre es un deseo ardiente de la palabra del Señor Hunger is a intense desire to hear the word of God y de buscar con gran deseo satisfacer esa hambre. and to look with great desire to fulfill that hunger. La sed es sentir gran necesidad profundamente de lo que refresca y fortalece el alma. And to thirst after God so that he can refresh your soul. ¿Cuál es el futuro de esta iglesia? What is the future of this church? Depende del hambre y la sed que haya en su corazón. It depends on the thirst and the hunger that's in your heart. Amén. Yo espero esta noche I hope this evening que si usted está that indiferente, if you are indifferent,
Amén, que el Espíritu de Dios, that the Spirit of God que la palabra de the Dios Spirit of the Word of los God sacuda esta noche. would shake you this evening, Amén, porque Dios tiene grandes cosas para la iglesia. because God has great things in store for His church. Amén. Pero 5 cosas que nos enseña el hambre. But hunger teaches us 5 things. Una, 1, el hambre nos enseña cuáles son las prioridades en la vida. hunger will teach you what priorities are in our lives. ¿Puede decir amén? Can you say amen? En el libro de Deuteronomios, capítulo 8, verso 3, In the book of Deuteronomy, chapter 8 and verse 3, mira lo que Dios hizo con Israel. let's see what God does with Israel. Y te afligió y te hizo tener hambre And He humbled thee and suffered thee to hunger, y te sustentó con maná, and fed thee with manna, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. which thou knewest not, neither did thy father know, and that He might make thee know that man doth not live by bread only. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. But by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord. Las prioridades. The priorities, Hermano, no descuide su trabajo. No descuide su trabajo y no descuide la palabra de Dios. Si usted siente, en el libro de Amós leímos de que es como una fruta madura que se sentía. in the book of Amos, we read how it was like a ripened fruit. Y si usted se siente decaído And if you feel weak, como una fruta madura, like a ripened fruit, lo que necesita esta noche what you need tonight es la palabra de Dios en su vida. is the word of God. Amén. Cuando hay iglesia, no necesita quedarse en su casa. When there's church, don't stay home. Hermano, si se siente solo, lo que necesita no es un nuevo amor en su vida. If you feel lonely, you don't need a new love Lo in que your usted life. necesita es la palabra de Dios What- en su hogar. What you need is the word of God in your life. Número 2, Number 2, el hambre elimina la división entre hermanos. hunger eliminates La división entre division hermanos. between brothers. ¿Cuántos dicen amén? Génesis Genesis 12:10. 12:10. Israel fue por el hambre que dejó a Egipto. Se fue a Egipto. They left Egypt. La palabra de Dios dice en Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra. And there was famine in the land. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, And Abram went down into Egypt to sojourn there. porque era grande el hambre en la tierra. For the famine was grievous in the land. De eso yo entiendo esto, hermanos. I understand this fully, brothers. Cuando hay hambre espiritual, When there is spiritual hunger, los hermanos se reconcilian cuando tienen hambre espiritual. brothers and sisters make up when there's hunger in the No land. hay pleito entre hermanos cuando el hambre nos une. There's no place for fighting when there's hunger. El hambre hace que hagamos a un lado las diferencias que hay entre nosotros Hunger makes us set aside our differences y une las nacionalidades antes divididas. and unites nationalities that were at one point divided. Une a los latinos, It unites the Latinos, a los chilenos, Chileans, con los salvadoreños Salvadorians, y los nicaragüenses people from Nicaragua, y los americanos. Amén, por el hambre que tenemos de ver la gloria de Dios. Amén. Y el hambre también, los más insignificantes o despreciados pueden ser los más usados por Dios. So the most insignificant, when there is hunger, can be used of God. Cuando había hambre en Samaria, When there was hunger in Samaria, habían 4 leprosos. there were 4 lepers. Hermanos, si usted miraba al leproso, era apártate, fuera. If you were to see someone that had leprosy, you would say, "Get away from me."
No te acerques a mi ciudad o a mi casa. Don't get too close to my house or to my city. Hermanos, pero en una situación de hambre espiritual, But when there's a spiritual hunger, Dios usa hasta los más insignificantes en la casa de Dios. God will use the least significant in the house of God. No desprecia a su hermano. No desprecia a su hermana. Amén, porque lo necesitamos para ver la gloria de Dios. We need one another so that we can see the glory of God. Número 3, Number 3, el hambre nos hace mejorar la iglesia. hunger makes us improve the church. Nehemías, Nehemiah, las ciudades de los muros de Jerusalén estaban destruidos. the walls were destroyed. Hermanos, y escuche cómo el hombre con hambre actúa ante la destrucción de su ciudad amada. Let's pay attention, see how someone with hunger reacts to the broken walls. Le dijeron a Nehemías, el muro de Jerusalén está derribado. They told Nehemiah that the walls of were broken down Y las puertas estaban quemadas a fuego. and the doors were burnt down. Cuando oí estas palabras, When I heard these words, me enojé, I got mad. me aparté más. I moved. No, dice, me senté y lloré. No, he sat down and he cried. E hice duelo por algunos días. And I fasted and prayed before God. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. And I prayed and fasted before the God of heaven. Hermanos, en estos tiempos necesitamos hermanos que no critiquen la iglesia, We need brothers and sisters that don't criticize the church, pero que trabajemos juntos But that we y work- peleemos por esta iglesia. but that we would work together and fight for this church. Amén. Esta es una iglesia gloriosa This is a glorious church, y Dios la ha puesto en esta ciudad. and God has placed it in this city, Y Dios lo ha traído a esta ciudad. and God has brought you here Amén. Por una razón. for a reason. Para que juntos So together, levantemos las murallas de la iglesia. we can rebuild the walls of the church Amén. Y echemos al diablo fuera. and kick the devil out of the church Y echemos al diablo afuera. and kick the devil out Y echemos la división afuera. and get rid of discord Amén. Porque tenemos hambre y sed de ver la gloria de Dios. because we're thirsty and hungry to see the glory of God. Amén. Por eso usted está aquí. That's why you're here. Por eso hay hispanos aquí. That's why there are Hispanics here. Por eso hay canadienses aquí. That's why there's Canadians here. Por eso hay americanos aquí. That's why there's Americans here. Por eso hay jóvenes aquí. That's why there's young people here. Por eso hay viejos aquí. That's why there's old people here. Porque estamos unidos para levantar las murallas caídas. Because we're here together to rebuild Amén. the walls of Jerusalem. Dios tiene un plan para la iglesia en español God has a plan for the y Hispanic, lo tiene a usted como parte de ella. and I want to be a part of what He's doing. No se quede atrás. Don't stay behind. No se desanime. Don't get discouraged. No pelee con su hermano. Don't fight with your brother. Pero unámonos, hermanos, para apoyar esta obra Let's unite y que podamos ver la gloria de Dios. so that we could see the glory of God. Pero eso solamente va a suceder. Solamente va a suceder si usted tiene hambre y sed de ver la gloria de Dios. That's only going to happen if we're hungry and thirsty for the glory Amen. of God. Punto número 4. Son 5, ya casi termino. Number 4, we're almost done here. El hambre nos lleva a las rodillas. Hunger takes us to our knees. Amén. Usted analice su propia vida. Amén. You can analyze your own life. En Lucas 18, Luke 18, versos 7 al 8, verse 7 and 8. es la parábola de la viuda y el juez injusto. Amén. Donde Jesús les habla la parábola para mostrar la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Donde la viuda dice, hazme justicia
de mi adversario. This is the parable where the widow says, Amén. Porque en ella había hambre de justicia. within her there was a hunger for justice. No es una leprosa, She wasn't a leprous, pero es una mujer de las más insignificantes en su vida. but she was one of the least significant. Es una viuda. She's a widow. No tiene nada que ofrecer, She has nothing to offer, pero sí sabe cómo doblar sus rodillas. but she does know how to bend her knees Amén. Y tocar las and puertas knock on the doors de aquel que tiene el of poder, the one that has de the aquel power, que puede abrir las puertas, of the one that can open de aquel doors, que puede reprender al diablo, of the one that can de kick the aquel que devil, puede reparar las vidas. of the one that can repair lives. Amén. Verso 7. Verse 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos And shall not God avenge his own elect, que claman a Él día y noche? which cry day and night unto him? Y Él mismo hace la pregunta para que usted la analice. And he asks you a question so that you can analyze it. ¿Se tardará en responderles? Though he bear long with them, Os digo que pronto les hará justicia. I tell you that he will avenge them speedily. Y esto es el punto ahora. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, Nevertheless, when the Son of Man cometh, hallará fe en la tierra. shall he find faith on the earth? Amén. Yo quiero, hermanos, tener fe para orar a mi Señor, a mi Creador. I want to have faith so I can worship my Creator. Amén. Porque yo no estoy aquí solo para tener un servicio más. I don't want to just to come to another service. Para eso me quedo en la casa. If that's the case, I should just stay home. Para eso mejor quédese usted en su If casa. that was the case, then we should all stay home. Amén. Pero si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida But if you want to see the glory of y God in en your esta life and in iglesia, this church, venga con hambre, come with hunger, venga con sed. come with thirst, Amén. Ame a su hermano. love your brother, Doble sus rodillas y órale a Dios. bend your knee before the Lord. No se quede callado durante la oración. Amén. El Señor escucha la oración de su pueblo. God hears the prayer Amén. of his people. Pida y va a recibir. Ask and you shall receive. ¿Cuántos tienen hambre? ¿O se siente como una canastilla de frutas Or do you feel like maduras? like the fruit that we talked about? Aleluya. Número 5. Number 5, Y este es el último punto. and this is the last point. Pongámonos de pie. If we could all stand. El hambre Hunger y sed and thirst nos hace regresar a la casa de Dios. makes us come back to the house of God, Regresar a la casa de Dios. return to the house of God. En Lucas capítulo 15 Luke chapter 15, hay una parábola There's a muy par- conocida there's a very well-known parable del hijo pródigo. of the prodigal son. Yo no necesito la casa de mi padre. I don't need the house of my father. Estoy harto de la palabra de él. I'm fed up with his word. Amén. Quiero ir a experimentar mi propia vida. I want to go experience life. Y este joven, verso número 14, dice que cuando todo lo hubo malgastado, And when he had spent everything, en otras palabras, cuando ya estaba como una fruta madura, kind of like the fruit that we talked about, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. there was great hunger in that province. Y nos dice, la conocemos la parábola, buscó alimentarse de la comida de los cerdos. He looked to feed himself from the very filth that, Pero la palabra de Dios claramente nos dice, amén, que no pudo satisfacer su hambre. but the Bible tells us that he could not satisfy his. Usted jamás va a poder satisfacer su hambre You will never be able to satisfy your hunger. solo a través de la palabra de Dios. You can only do it through the word of God. Usted se está dañando a usted mismo You're doing yourself harm cuando se aparta de la casa del Señor. when you walk away from the house of God. Cuando cruza sus brazos y dice, a mí no me interesa eso. When you fold your arms and you say, that doesn't interest me. Amén. Porque solamente Cristo puede satisfacer.
Because only Christ can satisfy las necesidades nuestras. the need of our lives. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estamos felices en la casa del Señor. We're happy in the house of God. Aleluya. Y prosigue la escritura en Lucas 15:16. Luke 15:16 goes on to say, Deseaba llenar su vientre, he wished, and he would fain have filled his belly with the husks pero nadie le daba. that the swine did eat, and no man gave unto him. No vas a ser feliz, You're not going to be happy amén, sino hasta que te alimentes de la palabra de Dios. until you're full of the word of God. Pero volviendo en sí, dijo, But he said, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? and when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, Y yo aquí perezco de hambre. and I perish with hunger? Me levantaré, iré a mi padre I will arise and go to my father, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. and I will say unto him, Father, I have sinned against Ya no heaven. soy digno de ser llamado tu hijo. I am no longer worthy to be called thy son. Hazme como uno de tus jornaleros. Make me as one of thy hired servants. Amén. Y yo le quiero recordar algo que usted ya sabe. I want to remind you of something that you already know tonight. Levantándose vino a su padre When he came to his father, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre and even from afar off, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. and his father ran to him and flung himself, Y el hijo le dijo, Padre, and his son said, he Father, pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned against heaven and against Ya no thee. soy digno de ser llamado tu hijo. I'm not worthy to be called thy son. Pero el padre dijo a sus siervos, But his father said to his servants, sacar el mejor vestido bring out the best y vestirle, and dress him, ponerle un anillo en su mano put a ring on his finger, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. and bring the fatted calf, and let's party. Porque este mi hijo muerto era Because my son y ha revivido. was lost, but he is found. Se había perdido He was lost, y es hallado. and he is found. Y dice la palabra que comenzaron a regocijarse. And they began to rejoice. Usted no tiene que sentirse como una canasta de fruta madura. You don't have to feel like a ripened fruit this evening. Dios le puede dar vida God can give you y life vida en abundancia. and more abundant life. Amén. No tenga pena de decir tengo hambre, Señor, de ti. Don't be shy to say, I'm hungry this No evening. importa cómo luzca usted hoy esta noche. It doesn't matter how you came here tonight. Pueda que no luzca como un hijo o hija de Dios. Pero el Señor está contento de que usted está y ha regresado a la casa del Señor. God is glad that you're here tonight. Amén. Usted no tiene que salir con hambre. You don't have to leave the El way you Señor came. está aquí para satisfacer todas nuestras necesidades. God is here to satisfy all of our needs. Y por lo tanto, el futuro de esta iglesia Therefore, the future of this church depende del hambre depends on hunger y la sed and que thirst usted tenga that you have de ver la gloria de to Dios. see the glory of God. Aleluya. Yo le invito esta tarde entonces I want to ask you this evening que se acerque a la casa de su Padre. to come to the house of God. Amén. Si estas son las puertas de la casa del Señor, If these are the doors to the house of God, acérquese al Señor. come close. Si usted se siente vacío, acérquese al If you Señor. feel empty, come close. Si se siente con sed, venga y beba. If you're thirsty, come and drink. Si tiene hambre, una necesidad, If you're hungry, amén, come eat. que nadie se la puede satisfacer. No one can satisfy. Amén. Usted no necesita dinero, You don't need money. solamente necesita un poquito de fe You just need a little bit of y faith. venir a la casa del Señor. Ahí está todo. And to come to the house of God, that's where it's Amén. all Ahí at. está la salud, ahí está la sanidad, That's where health is. That's where ahí está la healing is. felicidad.
Ahí está la salvación. That's where salvation is. Gloria a Dios. Le invito entonces de que se acerque al altar I invite you all to come to the front. y oremos juntos un rato.